Bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nuestra tercera clase teórica de la materia de técnicas de cocina de la Universidad Villa de Oropesa, Univior. Como ya saben, mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy vamos a trabajar lo que vendría a ser condimentos. Bien, dentro de esta área o dentro de esta parte, ¿sí? Si bien lo podríamos hacer de forma práctica, ¿sí? Lo vamos a trabajar de parte teórica, en la parte teórica, justamente porque mañana o para mañana les voy a dar una pequeña tarea de investigación respecto a estos condimentos, ¿ok? Para que se mezcle o se trabaje la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Dentro de lo que viene a ser el mundo de los condimentos, tenemos dos divisiones específicamente, plantas o hierbas aromáticas, ¿sí? Y también tendríamos lo que viene a ser las especias, ¿listo? Es especia con A, ¿listo? Ya que las especies vendrían a ser, por ejemplo, las especies animales. Entonces, hay esa diferencia al momento de hablar o en el vocabulario, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nosotros, Giovanni, sí, es que estás en la tarde, Giovanni. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser esto, vamos a separar en estos dos grupos y vamos a ir viendo qué características cuenta o con qué características cuenta cada uno de ellos, ¿sí? Sin antes iniciar con lo que vendría a ser la cocina y la alquimia. Bien, entonces, obviamente, ya en el siglo XV, ¿sí? Inicia una gran tendencia de lo que viene a ser y viene a ser el boom de lo que viene a ser la alquimia, ¿no? ¿Qué es la alquimia? Era donde los magos o los químicos tradicionales, ¿sí? Intentaban volver cualquier material en oro, ¿no? Ahí aparece y surge la famosa mano de Midas, que lo que tocaba lo convertía en oro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, como obviamente era un, un boom el hecho de conseguir oro y el que tenía oro era el rey o era el más rico, etcétera, etcétera, ¿sí? Se inició la cocina juntamente con este proceso. ¿Por qué? Porque obviamente el cocinero, ¿sí? Para el siglo XXI, ¿sí? Diestro en sus quehaceres, nos dice, aplica sus conocimientos y la percepción con el fin de transformar los alimentos en exquisitos platos gastronómicos. Entonces, transforma cualquier tipo de material en oro, ¿no? De esta forma, eh, se inicia el término, ¿no? De eh, las especias, ¿sí? Vienen a ser el oro de los cocineros, ya que ellos van a permitir la transformación de todos estos materiales o de estas materias primas en platos terminados. ¿Listo? Y obviamente el combinar los elementos con el fin de extraer algo nuevo y original. Bien, obviamente esto de las especias ha sido un gran boom también dentro de lo que viene a ser el mundo, ya que ha sido considerado durante mucho tiempo moneda de cambio. Si ustedes recuerdan clases de ciencias sociales de quinto y sexto básico, la conquista o la llegada a América por parte de los españoles fue principalmente por Cristóbal Colón, donde él lo que hacía era buscar nuevas rutas marinas para la comercialización con las Indias orientales. ¿Para qué? Para justamente comprar especias, vender especias, ¿sí? Que en ese tiempo eran la principal moneda de cambio. ¿Listo? En ese tiempo, las especias no solamente servían para sazonar y dar sabor o combinar sabores dentro de lo que viene a ser el mundo culinario, sino también por sus características, ¿sí? Vendrían a ser grandes agentes conservantes que permitían a los alimentos también extenderse o conservarse durante más tiempo. ¿No? Si nosotros recordamos y nos vamos un poquito hacia el pasado, antes no existía lo que viene a ser el refrigerador para que se conserven los alimentos. Por lo tanto, una forma de conservar los alimentos, y obviamente la más antigua y que al día de hoy incluso se sigue utilizando,
era la sal, cubrir con sal lo que viene a ser el alimento. ¿Por qué? ¿Por qué se cubría con sal? Porque la sal es un material, ¿sí? Es una materia que no permite el ingreso de cualquier otro virus, parásito, insecto, etcétera. Entonces, la sal no permite ningún crecimiento de bacterias, de hongos, ni nada. Entonces, todos estos alimentos, ¿sí? Se conservaban gracias a la sal y también a otros agentes saborizantes, como vienen a ser los condimentos, ¿no? Entonces, obviamente, por eso viene a ser un gran boom en el mundo y por eso eran considerados como moneda de cambio, ¿no? Entonces, se trabajaba mucho con especies, se las utilizaba como moneda de cambio. Bien. Dentro de lo que viene a ser las plantas o lo que viene a ser las hierbas aromáticas, ¿ok? Algunas de esas hierbas son particularmente perfumadas y sabrosas en estado fresco. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la albahaca, el cilantro, el perejil, el hinojo, el tomillo, ¿sí? La sábila, ¿sí? El orégano, el romero, la menta, ¿no? Que vienen a ser elementos que están dentro de lo que viene a ser dentro de las hojas, ¿sí? O de las plantas o de las hierbas que son muy aromáticas, ¿sí? En estado seco, en estado fresco, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos el hecho de que cuando se secan van a perder gran parte de estas características gracias a que la clorofila es la que transporta esos aromas, sabores y colores, ¿sí? Dentro de nuestras elaboraciones. Al momento de secarse, estas plantas terminan concentrando en algunos casos aromas y sabores, sí, pero perdiendo color, como por ejemplo siendo el caso del laurel, donde está en estado seco, el laurel no va a aportar ningún tipo de color a nuestras elaboraciones y sin embargo va a aportar aromas y sabores a nuestra elaboración. ¿Listo? También hay otro tipo de plantas que en estado seco se pueden llegar a utilizar de una forma perfecta, como ser el romero, el orégano, ¿cierto? La mejorana y el tomillo. Entonces vienen a ser algunos que puede, pese a su transformación de estado fresco a estado seco, sí, van a dar una característica muy importante a nuestra elaboración. ¿Listo? Desde un punto de vista gastronómico, conviene conocer muy brevemente a las hierbas, en el caso de una salsa, por ejemplo. Eh, Vamos a definir que cuando nosotros agregamos un bouquet garni, ¿sí? Lo hacemos como máximo 30 minutos antes de determinada la cocción. ¿Esto por qué? Porque en este proceso de cocción, que es muy breve, ¿sí? La hierba va a darle aromas, colores a nuestra elaboración. Y si nosotros pasáramos de ese punto, ¿sí? Vamos a darle sabores que van a ser muy amargos, muy fuertes, muy intensos, que no es específicamente lo que estamos buscando en una elaboración, ¿cierto? Básicamente es añadirla unos minutos antes del final, ¿sí? De nuestras cocciones, pero esto nos permite conservar al máximo todo lo que viene a ser las esencias, estos aceites naturales, ¿sí? Que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la albahaca, hemos aprendido que una forma de hacer de que la albahaca concentre y expulse estos aceites naturales era darle, ¿sí? Una pequeña palmada para liberarlos, ¿no? Casi todas las especies de plantas aromáticas, ¿sí? Se derivan de ellos o que derivan de ellos tienen propiedades estimulantes, ¿no? Esto principalmente para el apetito y para lo que viene a ser el proceso digestivo. Dentro de lo que viene a ser el proceso digestivo, gran parte de estas hierbas aromáticas, ¿sí? Vienen a trabajar la parte de fermentos. Gracias a la elaboración del vino y algunas de estas hierbas y la añadición de otras, ¿sí? Tenemos grandes agentes digestivos, como por ejemplo ser el vermut y el fernet, ¿no? Que vienen a tener estas características digestivas, ¿no? Y dentro de lo que viene a ser la estimulación del apetito, por ejemplo, tenemos que cuando nosotros elaboramos un entrante o un plato de entrada, ¿sí? Suele tener estos agentes verdes
¿Por qué? Porque al momento del trabajo nosotros vamos a estimular el hambre, el apetito de la persona a través de buenos aromas, buenos sabores, frescura, acidez, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a mi comensal le doy un helado con crema de entrada? Obviamente va a ser dulce, va a ser pesado, va a ser muy graso, ¿sí? Por lo tanto, en la sopa seguramente ya va a empezar a llenarse, el segundo ya no va, y ya ahí se acabó. Entonces, obviamente, la delicadeza de las hierbas aromáticas consiste más que nada en que aportemos gran cantidad de aromas, gran cantidad de sabores, ¿sí? A nuestras elaboraciones. Y de esto depende también la estimulación del apetito y de la digestión. Salud. Gracias. Bien, dentro de lo que viene a ser el mundo de las especies, ya tenemos un trabajo que todavía es mucho más extenso, mucho más amplio, ¿no? Dentro de lo que viene a ser las especies, tenemos una gama básicamente infinita para la elaboración de platillos, ¿sí? Y obviamente esto nos permite elaborarlos y hacerlos cada vez más originales, ¿sí? Hacerlos con características, con aromas, con sensaciones muy diferentes. Por eso hay un dicho dentro de la cocina, ¿no? Que un verdadero chef comparte todos estos secretos dentro del mundo. No existe eso del, ay, no, es mi receta, y si me la robas, yo voy a quedar en bancarrota y voy a ir a la ruina y que no sé qué. No, un verdadero chef comparte justamente estos secretos, porque no hay nada dentro de la cocina que no se pueda igualar y superar. Obviamente, simplemente es experimentación, prueba y error para que nosotros obtengamos una de las, por ejemplo, una de las recetas magistrales de algún chef o de alguna salsa o de algo, ¿sí? Simplemente probando, analizando y conociendo, detectando esos aromas, detectando esos sabores, ¿sí? Y haciendo nuestras propias pruebas y errores sobre la elaboración de esa salsa. Entonces, nunca va a haber algo que digan, es mi secreto y este secreto me lo voy a llevar conmigo porque si no, ya no voy a poder hacer. No, no existe eso. ¿Listo? Una de las ventajas de las especias es que tienen propiedades medicinales y curativas, ¿no? Dentro de todo esto es uno de los motivos por los cuales comenzamos a utilizarlo desde la edad antigua, ¿no? Obviamente, hablando de hierbas o plantas medicinales o plantas aromáticas, por ejemplo, sabemos que muchas de estas también tienen ciertas propiedades medicinales. Entonces, la mezcla y la combinación de estas especies con las plantas medicinales sí han permitido o han dejado que podamos nosotros ir evolucionando respecto a lo que conocemos comúnmente como la medicina, ¿no? Entonces, a través de esto que es la gastronomía, del hecho de cuidar nuestros intestinos, cuidar nuestro organismo, sí, permitimos saber cuáles son o cómo vienen a ser estas plantas, ¿sí? Aromáticas, ¿sí? Que vienen a ser medicinales y cómo podemos utilizarlas dentro de la gastronomía, ¿sí? Para cuidar mejor nuestro cuerpo. Y lo propio con el uso de las especias, ¿no? Entonces, estas especias también vienen a tener ciertas características medicinales según su grado de uso. Evidentemente, el exceso y el uso indiscriminado de estas especias, lo que va a hacer es simplemente pasarnos de un lado bueno de ser medicinales a a un paso equivocado que vendría a ser ya tóxico, ¿no? Obviamente el exceso de estas especias también conlleva ciertos problemas posteriormente médicos. Entonces, hablaremos de los tres tipos de especies que nosotros nos vamos a encontrar muy habitualmente en nuestro medio y son principalmente a nivel internacional también. ¿Listo? Obviamente algunos de estos nosotros no los vamos a tener acá por la dificultad del transporte. Obviamente que buscando muy bien acá en Bolivia, en Cochabamba, sí los podríamos encontrar, pero no son de uso muy cotidiano o de uso muy común. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a separarlo en tres partes que vienen a ser las especias dulces, las especias picantes y las especias ácidas. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, estas tres gamas o tres divisiones, seguramente va a haber la pregunta pero esta especia también es dulce o también es picante. ¿Por qué no está en esa otra mezcla? Ahora les voy a explicar. ¿Listo?
Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser las especies dulces, tenemos el clavo de olor, la vainilla, el ajonjolí, la semilla de amapola, la pimienta rosa, la pimienta de Jamaica, ¿sí? O también conocida como la pimienta gorda o pimienta blanca, la nuez moscada, semilla de hinojo y la cúrcuma. ¿Listo? Dentro de lo que vienen a ser las picantes, tenemos el cardamomo, el jengibre, la mostaza, la pimienta negra, la pimienta blanca, pimienta verde, el wasabi, los chiles, la pimienta de Sichuan y el comino. Y dentro de lo que vienen a ser las ácidas, tenemos la pimienta de cayena, la paprika, el achiote, el azafrán, la semilla de cilantro, la canela, el enebro y el fenogreco. ¿Listo? Que ahorita vamos a hablar de qué son. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene las siguientes características y va a tener sus siguientes funciones, ¿no? Por ejemplo, el clavo de olor se caracteriza por ser el centro de una flor, ¿listo? Que al secarse va a concentrar el aroma dulce, ¿sí? Pero el sabor amargo dentro de su boca, ¿listo? Ahora, el amargo no es lo mismo que el picante. El picante es una sensación, el amargo es un sabor. Entonces, este sabor amargo, a un principio, ¿sí? Va a iniciar con nuestra fragancia dulce propia del clavo de olor, pero en boca se va a ir transformando a un sabor amargo. Así como cuando, por ejemplo, comemos un ciruelo, ¿sí? Y tenemos la sensación dulce primeramente en boca del ciruelo y posterior a esto empieza a volverse un poco amargo, ¿sí? Conforme vamos llegando a la parte de la semilla. Entonces, básicamente el clavo de olor va a tener una característica muy semejante a esta, ya que el clavo de olor, su característica principal es dulce, pero va transformándose un poco amargo, ¿no? Luego tenemos la rama o los tallos de vainilla, ¿sí? Donde una de sus principales características es que por dentro del tallo de la vainilla vamos a tener las semillas de la vainilla, las cuales van a ser todavía más fuertes, pero, ¿sí? El tallo como tal va a ser de un sabor y un aroma dulce, profundo, sí, que va a ser muy agradable y que obviamente nosotros lo reconocemos en cualquier lado. La nuez moscada, sí, conocemos todo el mundo la nuez. Básicamente el hecho de moscar la nuez quiere decir que la vamos a retostar o la vamos a requemar un poco a esa nuez y posteriormente la tenemos que rallar en un rallador muy, muy, muy finito. Entonces, al momento de rallar esta nuez, lo que nosotros vamos a obtener es un polvo que tiene principal característica dulce y que posterior vamos a tener una transformación a un sabor, ¿sí? Entre amargo, dulzón, ¿sí? Y semiácido. Entonces, obviamente su principal característica sigue siendo dulce, por lo tanto vamos a concentrarla y vamos a mantenerla en el parámetro de las dulces. Las semillas de ajonjolí. En este caso ya tenemos una vaina, ¿sí? Que está repleta de ajonjolí. Obviamente el árbol se llama ajonjolí. Por lo tanto, sus semillitas van a tener una cierta característica. Donde cuando nosotros las retostamos a estas semillas, obviamente tenemos blancas y negras, semillas blancas y semillas negras, ¿sí? Cuando retostamos, por ejemplo, las semillas blancas sueltan un pequeño aceite natural que es bastante dulzón, que tiene un aroma y una fragancia muy buena, muy importante, muy rica, ¿sí? Y las semillas negras, al retostarlas, ¿sí? Se concentran en aromas y en sabores. Es por eso que usualmente las combinamos entre semillas blancas y semillas negras, ¿sí? Y ese mix va a ser una perfección, ¿no? Va a generar un sabor perfecto, que viene a ser tanto la parte dulzona, la parte eh, aromática de este producto con su concentración. Entonces, va a aportar muchos aromas, muchos sabores, ¿sí? Manteniendo sus características, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, las semillas de amapola. Las semillas de amapola básicamente vienen a ser una flor que se seca, ¿sí? Y la flor termina teniendo una forma acampanada, donde la amapola, cuando está seca y está entera, tú la puedes agitar y es como un cascabel, ¿no? Entonces, este cascabel lo que hace es generar esas características, ¿sí? Semillitas que cuando nosotros las consumimos vamos a encontrar un sabor dulzón fuerte, ¿sí? Que se va a perder rápidamente. Entonces, entra fuertecito y se pierde, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ese sabor en cada mordida, pero para la siguiente mordida ya no va a tener tanta intensidad, ya no va a tener tanta fuerza. ¿Listo? Acá entramos en una pequeña discusión con lo que viene a ser la famosa pimienta rosa.
¿Listo? Para los que no saben, la pimienta rosa viene a ser la semilla del árbol del molle. ¿Listo? No específicamente de cualquier molle, es de un molle que está muy bien cuidado y que tiene un cierto tratamiento para obtener este tipo de semillas, ¿no? Entonces, la pimienta rosa básicamente es de un sabor suave, pero también tiene características picantes, ¿no? Cuando nosotros usamos demasiadas pimienta rosa, termina teniendo la característica de una pimienta negra bastante fuerte, ¿no? Pero cuando la usamos en toques muy delicados, simplemente para terminar espolvoreando una pequeña elaboración, ¿sí? Ya vamos a generar un cierto sabor que es muy característico de la pimienta. O sea, es una pimienta que tiene un grado de picante muy, muy, muy bajo y que tiene un grado aromático muy intenso, muy fuerte, muy rico, ¿no? Entonces, por eso solamente terminamos las decoraciones espolvoreando un poco de esta pimienta rosa, ¿no? Semilla de hinojo, particularmente no la he usado casi nunca, ¿sí? En las pocas elaboraciones que la he trabajado, ¿sí? Termina complementando el famoso sabor umami que nosotros conocemos, que vendría a ser el quinto sabor. Si nosotros lo vemos, tenemos solamente implantados 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo, ¿sí? Y nuestro quinto sabor vendría a ser el famoso umami, ¿no? ¿Qué es el umami? La combinación de todos estos en uno solo. Se llama el sabor perfecto. Este sabor perfecto, ¿sí? Deriva de lo que viene a ser el japonés antiguo, ¿sí? O el chino antiguo, perdón, donde nos dice que uma viene a ser sabor y mi perfecto, ¿no? Entonces, sabor perfecto, donde se conjuncionan todos estos sabores, donde nos va a permitir tener un cierto grado de acidez, un cierto grado de amargor, un cierto grado de dulzor, ¿no? Entonces va a ir conjuncionando. Obviamente con la elaboración aumentamos un poco de sal para que obtengamos el sabor, el famoso sabor umami. Entonces, estas semillas de hinojo se supone que su característica es que podamos obtener unos sabores que sean muy presentes en nuestra elaboración, que tengan fuerza en lo dulce, fuerza en lo ácido, fuerza en lo amargo. ¿Ok? Pimienta de Jamaica, ¿no? Nuevamente, es la famosa pimienta blanca, donde nosotros lo que obtenemos viene a ser una pimienta que es grande, que es blanca, que es regordeta, ¿sí? Que tiene bajo contenido de... Oh, se me escapó la palabra. Lo que hace que el sabor sea picante, se me escapó la palabra. Entonces vamos a tener una persistencia suave a lo que viene a ser el picante, pero aún así vamos a poder tener el aroma y el sabor de una pimienta. Entonces va a ser suave en cuanto a sabor, pero bien intensa en cuanto a aromas y color, aromas y colores, ¿no? Entonces nos va a permitir tener esa característica. Bien, por último, uno de los que se utiliza más como un agente principalmente colorante, la famosa cúrcuma. ¿Quién está con el micrófono prendido? Por favor, si lo puede. Bien, la cúrcuma viene a ser el, el tubérculo, ¿sí? De una planta que se llama de la misma forma, ¿listo? Entonces, este fruto, ¿sí? Que se encuentra básicamente bajo la tierra, por eso es un tubérculo, tiene la característica de tener un color intenso muy fuerte, ¿listo? Entonces, la cúrcuma por sí sola viene a aportar muchísimo, pero muchísimo aroma y muchísimo color dentro de lo que viene a ser nuestras elaboraciones. ¿Listo? Sin invadir demasiado con el tema del sabor. Su principal característica dulce, ¿sí? Se encuentra cuando nosotros la rallamos y la volvemos polvo. Entonces, cuando la rallamos y la volvemos polvo, ¿sí? Esta cúrcuma va a despertar una cierta sensación dulce que en el tallo mismo no lo vamos a poder encontrar. En el tubérculo mismo no lo vamos a poder encontrar. Entonces, la cúrcuma desde hace mucho tiempo incluso ha sido utilizada como principalmente medicinal,
ya que sus propiedades en vitamina C, ¿sí? Su representación en vitamina C, proporciona gran cantidad de anticuerpos a nuestro organismo, ¿no? Entonces, la cúrcuma muy recomendada para la utilización. De hecho, en muchos de los platos de la cocina boliviana oriental, ¿no? Encontramos su uso bastante frecuente. Entonces, esta cúrcuma va a ingresar a muchas de nuestras elaboraciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda respecto a las especias dulces? ¿Se entiende? Pueden escribirme los que están en computadora sin cámara. Bien, de acuerdo. Hablaremos de las picantes, ¿sí? Bien. Dentro de lo que viene a ser las picantes, vamos a tener, por ejemplo, las famosas semillas de cardamomo. Eso. Estas famosas semillas de cardamomo, nosotros normalmente las vamos a encontrar en todos los especieros y van a estar enteras. ¿Listo? La utilización de esta semilla se puede hacer entera, se puede hacer triturada o simplemente se puede utilizar la parte del centro de la semilla. Como verán, tenemos dos partes. Cuando lo utilizamos en la parte entera, ¿sí? Normalmente es para aromatizar. Cuando utilizamos solamente la parte central, es para aromatizar y dar aroma. Y cuando la pulverizamos, significa que queremos que esté inmersa dentro de nuestra elaboración sin retirarla posteriormente. Entonces, al pulverizarla o al hacerla polvo o al machucarla, como quieran decirle, ¿sí? Estaríamos incorporando. Cuando las incorporamos enteras, ¿sí? Va a empezar a delimitar un cierto aroma y un cierto sabor picante, ¿sí? Este sabor picante normalmente no es muy intenso, va a generar un cierto eh, un cierto atractivo en nuestro plato sin que sea demasiado excesivo. Entonces, este cardamomo va a tener esa característica, ¿no? De que lo podemos incorporar en diferentes facetas. Luego tenemos el jengibre. Muchos de ustedes se preguntarán, pero el jengibre normalmente tiene un aroma que es muy dulce y cuando lo probamos así rapidito es muy ácido, ¿no? Pero cuando nosotros lo utilizamos completo, el jengibre, ya sea con la piel y con el tubérculo, nuevamente tenemos un tubérculo, que sí lo podemos rallar, podemos disecarlo, podemos tenerlo en polvo, ¿sí? Pero la forma más usual de la utilización del jengibre viene a ser entero. Entonces, este jengibre termina teniendo la mezcla de estos aromas, de estos sabores, y se combina en un sabor picante bastante intenso. ¿Listo? Obviamente le aporta muchísimo a nuestro plato cuando nosotros lo elaboramos. Y es por eso que viene a ser una de las bases principales para la mayoría de las elaboraciones dentro de lo que viene a ser la cocina asiática, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cocina asiática, hablamos de aromas y sabores muy naturales y uno de los principales que está inmerso viene a ser el jengibre, ¿no? Luego tendríamos lo que viene a ser la semilla de mostaza como tal, ya que mostaza viene a ser su derivado. Y podemos obtener diferentes tipos de mostaza, por ejemplo, la típica mostaza amarilla que nosotros tenemos, la mostaza cremosa con semilla y la mostaza de Dijon. ¿Qué es la mostaza de Dijon? Básicamente es la elaboración de una mostaza donde tenemos granos semi-triturados de mostaza, ¿sí? Y esos granos van a estar mezclados junto con la crema de mostaza, ¿no? Con la salsa. Entonces, esta mostaza lo que hace es aportarle un sabor picante a nuestros productos, ¿sí? Cuando nosotros terminamos la elaboración de una salsa de mostaza, ¿sí? Normalmente agregamos vinagre para su elaboración, por lo tanto, ¿sí? Ese vinagre o esa añadición de otros productos es lo que le aporta el grado de acidez de nuestro producto. De por sí, la mostaza viene a ser un producto que es muy aromático, que tiene muchos aromas, muchos colores, ¿sí? Pero su principal característica es picante, ¿no? Nos deja una sensación picante en nuestra boca. Pimienta negra. Yo creo que acá todos ya conocemos lo que viene a ser la pimienta negra. Hemos ido viendo, ¿sí? Sus características para las diferentes elaboraciones y cómo se comporta, tanto estando en grano como estando recién molida, como teniendo una pimienta molida ya desde hace bastante tiempo. Entonces, esta pimienta negra termina teniendo un grado sigo olvidando, no me acuerdo,
el agente saborizante para lo picante, que es bastante elevado. Entonces, al tener este aroma, este sabor, ¿sí? Nosotros rápidamente lo identificamos. Bien. Otro producto que normalmente es utilizado dentro de la comida asiática, el wasabi o el wasabi, que nosotros normalmente conocemos por ser una pasta verde fresca que se utiliza en las elaboraciones más que nada de sushi, ¿sí? Esta pasta se hace a partir de un tubérculo que es de la misma familia que del jengibre, ¿listo? Pero a diferencia de esto, la pasta se la hace en fresco. Básicamente se hace lo que se ve en la imagen, ¿no? Donde nosotros vamos a tener un pequeño rallador muy específico, ¿sí? De madera y donde nosotros vamos a utilizar el tallo verde de este tubérculo y lo vamos a rallar y lo vamos a frotar directamente contra nuestro rallador. Entonces va a salir una pasta cremosa que es muy verde, ¿sí? Y que tiene un sabor bastante intenso, ¿no? Este wasabi se utiliza más que nada en la medicina, o bueno, ha sido descubierto por la medicina clásica japonesa, ¿sí? En su utilización para la limpieza de los dientes, la desintoxicación del estómago, ya que cuando comemos o terminamos teniendo mucho alimento dentro de nuestro organismo, el órgano no puede digerirlo correctamente y el wasabi viene a ser un elemento que ayuda al proceso de digestión, teniendo ese aroma y ese sabor que son muy fuertes y muy intensos. Obviamente nosotros en nuestra gastronomía no lo usamos mucho, ¿sí? Y por ejemplo, su sabor va desde un ácido dulzón a un picante intenso, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser los chiles, también conocidos como peperoncillos, ya que su origen data principalmente de la parte norte de Italia, ¿sí? Estamos hablando específicamente de la región de Sicilia, donde al igual que se consume bastante el tomate, también se consume lo que vienen a ser los peperoncillos. Los peperoncillos vienen a ser esta especie de locoto, de chiles que nosotros vemos, ¿sí? Pero donde vamos a obtener de la parte de la pulpa un sabor más dulzón y la parte de la semilla un sabor más picante. Los chiles se pueden ejecutar de diferentes formas. En verde, en seco, triturados, aplastados, requemados para incorporar mayor cantidad de sabor, ¿sí? Etcétera. Entonces, estos chiles normalmente van a tener una característica picante de resaltar aromas y sabores más que nada en salsas, ya que cuando estamos trabajando con la parte de salsas, nosotros vamos a poder incorporar aromas y sabores que van a ser fuertes o picantes gracias a los chiles, ¿no? Luego tenemos la famosa pimienta de Sichuan. ¿Listo? Esta pimienta nosotros no la encontramos acá en Bolivia, ya que es de casi uso exclusivo para la gastronomía japonesa. ¿Sí? Esta pimienta se la utiliza desescamada, básicamente. Se la tritura, pero muy poco. O sea, se le hace un triturado muy leve. Entonces, se la presenta como pequeñas hojuelas o pequeñas escamas, ¿sí? Donde nosotros a la elaboración, al plato terminado, simplemente vamos a agregarle un poquito de esta pimienta, ya que es bastante fuerte y viene a ser muy intensa. Entonces, esta pimienta de Sichuan viene a ser uno de los elementos que contiene mayor cantidad de pectina, que va a hacer de que el producto sea mucho más fuerte, mucho más intenso. ¿Ok? Luego el famoso comino, ¿no? Para nosotros el comino tiene una variación dentro de nuestra gastronomía muy importante, el comino entero y el comino en polvo. Cuando hablamos de comino entero, estamos hablando de sazonar y aromatizar mucho lo que viene a ser nuestra elaboración. Cuando ya hablamos de comino en polvo, estamos hablando de toques aromáticos y toques de sabor muy leves, muy ligeros, pero que van a realzar el aroma y el sabor de la elaboración original. Entonces, el comino tiene esa característica. Porque está dentro de lo que viene a ser el área de los picantes, ¿sí? Pese a que tiene mucha versatilidad el comino, cuando nosotros lo probamos solo o exageramos en el uso del comino, ¿sí? Cualquier elaboración va a ser opacada rápidamente por el comino y el sabor resultante de esa opacación o de ese encimamiento del comino sobre todo lo demás es picante, ¿no? Entonces, viene a ser el por qué lo tenemos dentro del área de los picantes. Por último, tenemos lo que viene a ser la pimienta verde, ¿no? Obviamente existen muchos más, pero los que estamos trabajando ahora. La pimienta verde básicamente es la pimienta negra, pero en estado verde, donde nosotros encontraríamos gran parte de amargo en el sabor,
¿sí? Y un picante que es muy suave, muy light, si lo podríamos decir, donde lo vamos a poder combinar con otros aromas, otros sabores, ¿no? Entonces va a ser fácilmente combinable, pero su característica principal va a seguir ahí latente, que es el picante, ¿sí? Ya que si nosotros dejamos secar esa pimienta verde, se transforma en pimienta negra. Simplemente es la pimienta negra, pero en estado verde, cuando lo recogemos del tallito, ¿no? Y obviamente se ve así como lo ven en la imagen. Por último, tendríamos lo que viene a ser los condimentos ácidos, ¿no? Primero, la famosa pimienta de cayena, ¿no? En este caso estaríamos utilizando nuevamente lo que viene a ser los chiles, pero estamos utilizando un chile morrón que normalmente su característica es dulzona cuando está en verde, o sea, o está fresca, ¿no? Pero ya cuando lo transformamos a un polvo y lo disecamos, ¿sí? Esta cayena termina teniendo un aroma ácido muy interesante. También nos sirve para ahumar muchos de nuestros productos, ya que su aroma termina siendo el de una madera, ¿sí? Entre quemada y tostada, teniendo los tonos ácidos muy presentes, ¿sí? Y la percepción del aroma o del gusto van a ser más hacia el tono ácido, pese a que tiene dejos dulzones, ¿no? Lo mismo pasa exactamente con la paprika. En este caso tenemos un pimentón, normalmente que viene a ser rojo. El pimentón termina teniendo la parte de las semillas que son dulces en vez de picantes, ¿sí? Y por lo tanto la paprika viene a ser el condimento que nosotros utilizamos de un pimentón tostado, secado y triturado, ¿sí? Entonces este polvo de pimentón dulce viene a tener grandes agentes aromáticos que igual que la cayena van a dar tonos ahumados, va a dar tonos suaves a nuestra elaboración, ¿sí? Y su característica, a diferencia de la cayena, es que la paprika es mucho más dulce y la cayena, si la comparamos con la paprika, entre esas dos, la cayena termina teniendo sabores picantes, ¿no? Pero si la probamos solo por separado, la cayena termina teniendo aromas y sabores bien ácidos, ¿no? Que son muy ricos para la elaboración. Luego tenemos el famoso achiote. El achiote viene a ser una pasta que se elabora a partir de unos grumos que se encuentran en el pistilo de unas flores. ¿Listo? La flor del achiote. Entonces, este achiote lo que hace es sacar, ¿sí? Estos grumos y que vienen a ser como una especie de semillas concentradas y nosotros las trituramos y las aplastamos. Normalmente la encontramos en forma de barra, ¿sí? Y el achiote termina teniendo un gran agente colorante similar al de su nombre, al de la cúrcuma, ¿no? Entonces, el achiote va a tener el color que es más rojizo, que va a tener más intensidad de aromas y de sabores, sí, pero principalmente tirados hacia el tono ácido. Entonces, vamos a encontrar gran cantidad de ácidos frescos en nuestra elaboración, ¿no? Tenemos las famosas semillas de cilantro, ¿no? El cilantro en planta que nosotros llegamos a conocer viene a ser una planta, una hierba aromática muy utilizada dentro de la cocina, ¿no? Pero las semillas de cilantro también van a llegar a tener un uso, pero principalmente para la elaboración de salsas, donde cuando queremos nivelar niveles de acidez y de dulzor, ¿sí? Podemos utilizar las semillas de cilantro para equiparar esta acidez, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la canela, que por una parte deberíamos decir, ¿alguna vez has probado pura canela? El aroma es dulzón, es muy intenso, es muy rico, es llamativo. ¿Listo? Pero si has probado canela directamente en boca, si es canela en polvo, canela en barra o en tallo, viene a ser un producto que es muy picante, rápidamente se vuelve picante, ¿listo? Pero lo que no podemos llegar a comprender rápidamente es que en realidad es ácida, ya que esa acidez es bastante intensa, ¿sí? Y que la canela de por sí va a secar nuestra papila gustativa. Al secar nuestra papila gustativa la vamos a sentir como picante, siendo que en realidad tiene esa percepción ácida a nuestro sentido del gusto. Bien, luego tenemos las famosas bayas de enebro. Lo que utilizamos en este caso viene a ser la baya, ¿sí? No tanto así el tallo, ¿sí? La baya viene a tener una característica ácida que es importante. El enebro viene a ser una variedad de blueberry similar a la que nosotros conocemos acá en Bolivia, que vendría a ser
Se me ha escapado el nombre en castellano. La conocemos como... Arándanos. Exacto, gracias, como los famosos arándanos, ¿no? Entonces, estas bayas de enebro, cuando están secas, las podemos utilizar para elaborar el famoso gin, ¿sí? Que es una bebida alcohólica que tiene mucho aroma y su principal característica es por las bayas de enebro. Y que el aroma que presenta tiene un cierto toque ácido y dulzón, es proveniente de justamente las bayas de enebro, ¿no? Entonces, este blueberry nosotros lo conocemos acá en Bolivia, ¿sí? Pero cuando lo procesamos, ¿sí? Obtenemos un aroma dulzón ácido, ¿no? El fenogreco, ¿listo? Nuevamente, esta es una planta que principalmente se encuentra en el norte de Asia. Tiene sus principales características que sus hojas vienen a ser medicinales, tanto para males de estómago como para males de la cabeza. No males de la cabeza así como locura ni nada por el estilo, sino que dolores y malestar en general de la cabeza. ¿Sí? Y este fenogreco tiene características dentro de la cocina asiática por tener y aportar aromas frescos, nuevos, frutales, vegetales, muy interesantes dentro de lo que viene a ser nuestra cocina. ¿Listo? No, obviamente, acá en Bolivia no la tenemos, no la utilizamos y obviamente por eso termina siendo muy raro, ¿no? Por último, tendríamos lo que viene a ser el famoso azafrán. El azafrán viene a ser los pistilos de la flor del azafrán. Entonces, como verán, tenemos la flor y tenemos los pistilos. Como dato importante, de casi 1 tonelada de plantas o de flores de azafrán, se puede sacar aproximadamente unos, creo que es 1 kilo como máximo de pistilos de azafrán, ¿listo? Ya que solamente se utiliza el pistilo y es un agente aromático muy importante dentro de la cocina, más que nada la cocina española, ¿listo? Y solamente se utiliza la parte de los pistilos secos y seleccionados, ni siquiera todos los pistilos, ¿no? Porque hay algunos que van a estar dañados que ya no van a tener ni por si acaso, ni los mismos aromas, ni los mismos sabores que del azafrán que esté bueno, ¿ok? Entonces, tenemos eso, señores. ¿Dudas, consultas, algo que quieran aclarar respecto a hierbas o como a condimentos? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo se entiende? Y ha llegado Alexander. Jimena, ¿está? Jimena. Miguel. Jorge ha llegado. Y Paola creo que tampoco ha llegado, ¿no? Okay. No estás, Giovanni, porque estás en esta lista, ¿no? Romina y Giovanni, que ya han llegado. Romina y Giovanni, ¿ya? Bien, señores, ¿dudas, consultas, algo que quieran aclarar?